Hola a todas y todos, bienvenidos a esta cápsula del programa Apresto de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Rodrigo Calderón y hoy hablaremos acerca de átomos y enlace químico. Dentro de los objetivos que buscan en esta cápsula son definir algunos conceptos básicos asociados al estudio de la química, caracterizar elementos esenciales dentro de la estructura atómica y distinguir las características básicas asociadas a los enlaces químicos. Para comenzar, tenemos que definir lo que es la química. Esta es una ciencia, una rama de la ciencia, cuyo enfoque es el estudio de la materia y los cambios que ésta experimenta. Hay que considerar que todo lo que nos rodea en distintos puntos de nuestra existencia va a sufrir algún cambio, ya sea físico, asociado a los estados de la materia, o químico, donde cambia la composición de la materia o de la distribución de los átomos que la componen. Se considera como una ciencia ancestral cuyos orígenes datan desde la época griega, pero muchos de los fundamentos modernos comienzan en el siglo XIX, cuando empieza todo lo que es el proceso de experimentación, de sistematización y de registro de las distintas experiencias que permiten llevar de alguna manera, un historial de cada uno de los estudios que se han realizado, y su importancia aplica a diversos ámbitos en nuestras actividades cotidianas, no solamente desde el punto de vista de la ciencia como un área de estudio, sino que también abarca procesos fundamentales para la vida, que tienen que ver, por ejemplo, con la transformación de los nutrientes en formas de energía o procesos industriales o incluso eventos que van a ocurrir dentro de la célula que involucran cambios en organizaciones de átomos y que son vitales para el funcionamiento de cualquier tejido u organismo. Si se lo preguntaron antes, ¿qué es materia? El concepto de materia tiene que ver con todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa. Eso implica que todo lo que nos rodea, incluso aquello que no vemos a simple vista y que por lo tanto puede ser de alguna manera evidenciado al estar presente y ocupar un espacio a nuestro alrededor, se considera materia. Piensen ustedes que cada uno de nosotros está formado por distintos átomos y por lo tanto ocupamos un espacio en el universo. E incluso alrededor nuestro existe aire, y el aire, aunque nosotros no lo vemos y solamente lo distinguimos por los procesos biológicos en los cuales participa, sigue siendo un tipo de materia. De acuerdo al estado físico en que se encuentre la materia, estos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, dependiendo de la distancia que existe entre los elementos que forman dicha materia. En el estado sólido, las partículas o elementos que forman a esa materia están muy cerca entre sí. Y en la medida que se van distanciando, el estado pasa a un estado líquido, donde nosotros requerimos un contenedor para darle una forma, y el estado gaseoso, donde la distancia es tan grande que cada una de las partículas se mueve en un espacio determinado con una gran velocidad. Los procesos que involucran los cambios en el estado físico entre sólido, líquido y gaseoso se listan al costado izquierdo de la gráfica. Cuando hablamos de la transformación de sólido a líquido, hablamos de fusión. De líquido a gaseoso, hablamos de vaporización. A la inversa, de gaseoso a líquido, está la licuación, y de líquido a sólido está la solidificación. También existe una transformación de sólido a gaseoso, conocido como sublimación, y a la inversa se denomina de forma similar. Cuando hablamos de la materia, nosotros tenemos que distinguir entre aquellas sustancias que son puras, donde la composición está definida y tiene propiedades distintivas, o de las mezclas, donde dos o más sustancias aún conservan sus propiedades individuales. La diferencia entre ambos tipos de materia es el hecho de que pueden ser separados, las mezclas pueden ser separadas, los distintos componentes, por métodos físicos. Un ejemplo de esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando
hervimos agua en los hervidores o en las teteras y vemos cómo empieza a aparecer un residuo sólido que nosotros comúnmente conocemos como sarro. El sarro básicamente es una composición de sales que al evaporar el agua aumenta la concentración al punto en que ésta precipita. Cuando nosotros calentamos esta agua y evaporamos el agua y la recogemos en un recipiente diferente, podemos hablar de que tenemos agua purificada y por lo tanto pasa a ser una sustancia pura. En el caso de las sustancias puras, estas las podemos subclasificar en elementos o compuestos según la cantidad de átomos que está presente. Los elementos son aquellas sustancias o aquellos elementos de materia que no pueden separarse en otras especies más sencillas por medios químicos. Cada uno de los elementos de la tabla periódica tiene la capacidad de formar compuestos, que son sustancias formadas por dos o más átomos diferentes. Para poder separar los compuestos en los elementos, nosotros necesitamos procesos químicos de separación. En el caso de las mezclas, nosotros hablamos de mezclas homogéneas o heterogéneas según si existe la capacidad de distinguir o no sus componentes. Un ejemplo de mezcla homogénea es el aire. Nosotros sabemos que el aire está compuesto principalmente por nitrógeno, alrededor de un 78%, y oxígeno, casi un 21%. Sin embargo, si yo tomo una muestra de aire, a simple vista, soy incapaz de ver dónde está el oxígeno y el nitrógeno con facilidad. En el caso de las mezclas heterogéneas, nosotros podemos distinguir los elementos que las forman, o más bien dicho, las sustancias. Esto es el caso que ocurre en el agua de mar, donde yo tomo un poco de agua de mar en un recipiente y espero a que algunos elementos decanten con el tiempo. Pasado cierto tiempo, yo voy a ser capaz de observar algunos rastros minerales, tales como arena o algunas sales que han precipitado y quedan en el fondo del vaso. Otro ejemplo son las bebidas gaseosas, donde hay una mezcla entre la solución acuosa, que básicamente contiene agua, azúcar y colorantes, y el gas que le da la característica propia a estas bebidas. Al momento de abrir la tapa sellada a alta presión, se comienza a liberar el gas que contiene dicha bebida. Como les mencioné antes, dentro de las distintas clasificaciones de la materia, un elemento fundamental es el átomo. El átomo es la unidad mínima de cualquier elemento en la naturaleza. Muchos de los conceptos asociados al átomo datan de la época griega. Aproximadamente en el año 400 a.C. se definió el primer concepto de átomo sin dar mayores luces respecto a cómo estaba configurado este átomo. En aquella época, Demócrito, un pensador griego, decía que cada elemento en la naturaleza estaba compuesto de partículas microscópicas. Es decir, el agua está formado de partículas microscópicas de agua, las piedras estaban formadas por partículas microscópicas de piedra. En ningún momento Demócrito quiso mencionar cómo debían ser estas estructuras atómicas. No fue hasta 1808 donde Dalton acuñó el concepto moderno de átomo, indicando que son partículas indivisibles que no se pueden destruir. En esa época, Dalton no conocía lo que sucedía, por ejemplo, con los elementos radioactivos y tuvieron que pasar eh, prácticamente 150 años antes de poder dilucidar cómo era la estructura definitiva del átomo. Para eso, distintos experimentos fueron mostrando algunos componentes y mostraron ciertas propiedades de los distintos átomos. Los modelos más conocidos son los modelos de Thomson, donde él describió al átomo como un modelo de pan de pasas, donde el átomo es una masa compacta donde las cargas positivas y negativas se encuentran todas juntas en un gran
pedazo de materia. Sin embargo, eh, ese modelo fue refutado posteriormente por Rutherford, que acuñó el modelo planetario, donde existe un centro llamado núcleo que concentra la mayor cantidad de masa y alrededor de ese núcleo hay mucho espacio vacío. Otros modelos son el modelo de Lewis, que hablaba del átomo cúbico, que en realidad no prosperó demasiado, y el modelo de Bohr, donde se definió que el electrón gira en órbitas circulares estacionarias. El gran problema del modelo de Bohr es que funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno, pero carecía de sustento para átomos más grandes como helio, litio en adelante. Actualmente existen distintos modelos basados en el estudio de la mecánica cuántica. Algunos de estos modelos consideran que los electrones no solamente se comportan como partículas individuales, sino que además tienen un comportamiento de onda. Eso implica que eh, dependiendo de la ubicación de ese electrón, si yo quisiera cambiar ese electrón de posición, debe existir una pérdida de energía que se manifiesta en forma de luz gracias a la liberación de fotones. Actualmente, el concepto más adecuado para el átomo es que es la unidad de materia más pequeña que no se puede dividir mediante procesos químicos y está formado por tres entidades: los protones y los neutrones, que se encuentran en el núcleo y concentran toda la masa atómica, y los electrones, cuya masa es despreciable en comparación al protón y al neutrón, y que se mueven alrededor del núcleo en zonas o nubes llamadas orbitales. Estos orbitales fueron descritos por las ecuaciones de mecánica cuántica y tienen formas diversas, no asociadas, por ejemplo, al modelo planetario clásico que describió Rutherford. Ahí pueden en la tabla observar la masa que tiene cada una de estas partículas atómicas, donde pueden ver que los números son muy pequeños para poder procesarlos propiamente tal. De ahí que muchas de las unidades en las cuales se trabajan en ciencias químicas involucran una gran cantidad de átomos y por ende una gran cantidad de estas partículas dentro de la materia. De hecho, ustedes recordarán que la unidad clásica para medir cantidades en química es el mol, que equivale a 6,02 por 10 elevado a 23 unidades de un átomo o de una molécula. Ahora, ya que acabo de mencionar el concepto de molécula, hay que indicar que las moléculas y los compuestos son elementos de la materia que surgen a partir de reacciones químicas entre distintos átomos. Estos, estas entidades involucran la separación, la combinación o el reordenamiento de los átomos que forman la materia. En muchos casos, dos elementos individuales, cuando se encuentran en condiciones de reacción óptima, son capaces de producir un nuevo compuesto o molécula. Eso implica la formación o eliminación de interacciones entre los átomos que forman a la materia antes de la reacción. Y ese fenómeno o esa característica es lo que nosotros denominamos enlace, esa interacción entre dos o más átomos que forman cada uno de los compuestos en la naturaleza. Podemos definir el enlace químico como la fuerza química que mantiene unido a dos o más átomos en una colocación definida. En muchos casos, esta colocación depende de cada una de las características que tienen los átomos: cuántos electrones tiene eh, y cuántas interacciones son capaces de formar con los distintos átomos en la naturaleza. Estos enlaces van a depender particularmente de los electrones en la capa más externa del átomo, que se conoce como la capa de valencia. Y los tres tipos de enlace más conocidos son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico
Está asociado a la interacción electrostática, es decir, por cargas entre elementos del grupo 1 y 2A, que están a la izquierda de la tabla periódica, y elementos del grupo 6 y 7A, que están más hacia la derecha de la tabla periódica. La particularidad que tienen estos grupos de átomos es que los elementos que están hacia la izquierda, es decir, el grupo 1 y 2A, eh, tienen la tendencia a perder electrones y por lo tanto quedar con carga positiva, y son conocidos como cationes. Mientras que los elementos del grupo 6 y 7A tienden a ganar electrones y por lo tanto quedan con una carga negativa y se denominan aniones. Debido a estas diferencias entre la capacidad de aceptar o de ceder electrones, existe una gran diferencia en una propiedad llamada electronegatividad, que tiene que ver precisamente con esta afinidad por los electrones e indica su capacidad para aceptarlos o cederlos. Debido a esta diferencia eh, que existe entre eh, los elementos del grupo 1 y 2A con los del 6 y 7A, hace que los que están más hacia la derecha en la tabla periódica sientan más afinidad por los electrones y por lo tanto es como si le robaran los electrones a los elementos del grupo que están a la izquierda. Y debido a esta naturaleza muy electronegativa, los elementos que forman eh, estructuras con enlace iónico suelen separarse fácilmente en medios acuosos, es decir, en agua. Y es una característica típica de muchas de las sales que conocemos. Por ejemplo, el cloruro de sodio o la sal de mesa, eh, el fluoruro de litio, el cloruro de calcio, entre otros compuestos salinos. El segundo grupo de enlace es el enlace covalente, asociado a una interacción que involucra una compartición de electrones en la capa de valencia. Esto implica que eh, cada uno de los átomos que forma el enlace va a aportar una cantidad de electrones al enlace en función de cuántos electrones le faltan para completar lo que se conoce como el octeto. La regla del octeto indica que cada átomo que forma un enlace debe estar rodeado por un equivalente de 8 electrones, entre los electrones que vienen de su propia estructura y los electrones que comparte con otros átomos. Aquí en el ejemplo aparece el dióxido de carbono, donde el carbono presenta 4 electrones de valencia como tal y es rodeado por 2 átomos de oxígeno. Cada uno de estos 2 átomos de oxígeno participa de tal manera de que uno de ellos le presta 2 electrones y se comparte con los 2 electrones del carbono que están aquí, mientras que por el otro lado, el otro oxígeno hace exactamente lo mismo. Si ustedes cuentan la cantidad de electrones que hay alrededor del oxígeno, están los 6 que provienen del oxígeno y 2 que provienen del carbono. Recuerden que en este caso, los átomos no quitan como tal los electrones, sino que son compartidos. Lo mismo sucede en estructuras que están formadas por el mismo elemento, pero en, en formados por 2 o más átomos del mismo elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del nitrógeno molecular. El nitrógeno como átomo tiene 5 electrones de valencia. 3 de ellos forman un enlace triple donde se comparten electrones con otro átomo de nitrógeno, de forma que cada uno le aporta 3 electrones al otro átomo. De esa manera, si yo cuento, existen siempre 8 electrones a su alrededor. Existen algunas excepciones para esta regla del octeto que están asociadas principalmente a la participación del hidrógeno y de algunos elementos más pequeños donde no existe la capacidad para completar el octeto. Como les comentaba, un factor importante a la hora de determinar el tipo de enlace tiene que ver con la electronegatividad.
En el caso de los elementos que forman enlaces covalentes, las diferencias de electronegatividad son relativamente bajas, mientras que los enlaces iónicos se asocian a diferencias de electronegatividad muy altas. Cuando la diferencia de electronegatividad es cero, el enlace se denomina covalente apolar, porque no hay una diferencia en la distribución de los electrones. Cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a cero y menor a 2, se forma un enlace covalente polar. Eso implica que uno de los átomos tiende a atraer los electrones más hacia su núcleo sin quitárselos al otro elemento. Finalmente, si la diferencia de electronegatividad es igual o mayor a 2, se forma un enlace iónico. Y en ese caso, el átomo con mayor electronegatividad suele robar el electrón al elemento con electronegatividad más baja. Otro subtipo de enlace covalente se denomina enlace covalente coordinado o dativo. En este caso, uno de los átomos le dona un par de electrones de valencia que no participan en otro enlace dentro de la estructura del compuesto. Para ello, debe existir un átomo que le falten electrones y que por lo tanto sea capaz de aceptarlos. En este caso, el nitrógeno del amoníaco actúa como el dador de electrones y se conoce también como una base de Lewis, mientras que en esta otra estructura, que es el trifluoruro de boro, el boro es un aceptor de electrones y por lo tanto un ácido de Lewis. Si ustedes se dan cuenta, el boro tiene el equivalente a 3 enlaces, lo que en total equivale a 6 electrones a su alrededor. Eso implica que tiene la capacidad de aceptar 2 electrones en su órbita. Y esos 2 electrones provienen del nitrógeno del amoníaco. El tercer tipo de enlace químico es el enlace metálico. Y este, como su nombre lo sugiere, es característico de los metales. Se forma entre elementos de la misma especie con o con electronegatividades muy bajas y similares entre sí. Cada uno de estos elementos está asociado principalmente eh, a los elementos de transición, el hierro, el cobre, el cadmio, etcétera. Y una característica muy particular que tienen los elementos que forman enlaces metálicos es que los electrones que están a su alrededor se encuentran deslocalizados. Eso implica que existe toda una nube de electrones alrededor de estos núcleos y estos se pueden mover libremente entre los distintos átomos que forman este metal. Esta propiedad es muy importante ya que nos permite conducir la electricidad al movilizar electrones de un lado a otro de la estructura metálica eh, sin necesidad de producir un cambio químico completo. ¿Por qué es importante el estudio de la química, de la materia y de los enlaces? Todas las estructuras que nosotros conocemos a nivel de células y organismos más complejos se fundamenta en la formación de enlaces entre distintos átomos que forman la materia, los cuales a su vez se organizan en estructuras superiores. Por ejemplo, todos los elementos orgánicos que dan lugar a los ácidos nucleicos, los aminoácidos y los azúcares, entre otros elementos, se forman a partir de la formación de distintos tipos de enlace covalente. Estos a su vez van formando estructuras complejas que van a permitir la formación de estructuras como los cromosomas, las membranas plasmáticas o incluso las paredes vegetales. Y esto da cuenta de que en la materia viva existe una jerarquía de niveles estructurales, partiendo de las estructuras más simples, químicamente hablando, a estructuras más complejas como una célula. En resumen, la química es la ciencia que estudia la materia y los cambios que ésta sufre. La materia es todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa, y según su composición pueden ser elementos o compuestos, sustancias puras o mezclas, sean estas homogéneas o heterogéneas.
El átomo está compuesto por un núcleo formado por protones y neutrones, alrededor del cual se mueven los electrones en zonas conocidas como orbitales. Los electrones en la capa más externa o de valencia permiten la interacción entre los átomos para formar distintos tipos de enlace: los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Eh, para terminar, les dejo las referencias de esta clase y nos veremos en una próxima oportunidad.